Imagina esto, estás en el momento más oscuro de tu vida, el pecho te pesa, las lágrimas no caben porque ya no te quedan, y de pronto, allí está. El número 7 aparece 3 veces seguidas, en el reloj, en la matrícula del auto que pasa, en el ticket del café que acabas de pagar. No es casualidad, es una coordenada. Y si los números que ves son una coincidencia, sino una señal exacta enviada desde un plano que tus ojos físicos aún no pueden ver, quédate conmigo, porque al final de estos minutos ya no volverás a mirar un número de la misma forma. ¿Sabes exactamente qué entidad celestial o qué fuerza de luz estás intentando comunicarse contigo? Justo ahora. Esto no es un video más sobre numerología, esto es una sintonización. La numerología y la angeología son dos ciencias separadas, son las dos caras de la misma moneda de vibración. Una habla el lenguaje de los números y la otra el lenguaje de los mensajeros. Y cuando se encuentran, el velo se rasga. Este video es tu escalera de Jacob. Sube conmigo. Los números no fueron inventados, fueron recordados. Pitágoras hace 2500 años no descubrió nada nuevo, solo tradujo lo que los antiguos ya sabían, que el universo entero es una sinfonía matemática. Cada cosa que ves, tu cuerpo, la galaxia, el latido de tu corazón, está construido con ladrillos invisibles llamados números. En la cábala hebrea, los números son los 10 sefirot, los canales por los que fluye la divinidad hacia la materia, y el número 7 ocupa el lugar más sagrado, la sefirá de la victoria, pero también el centro exacto de la creación, porque Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. No porque estuviera cansado, sino porque el 7 es el número que une el cielo y la tierra, es el puente o es el portal. La geometría sagrada lo confirma. El séptimo día corresponde a la formación de la semilla de loto, al hexágono que se convierte en la espiral, al patrón que repite la naturaleza en cada flor, en cada copo de nieve o en cada galaxia. El número 7 no es un número, es el sello de Dios sobre su propia obra. Y ese sello sigue activo. Cada vez que el 7, Dios mismo está firmando el momento. Ahora subamos un escalón más. Los números son el código. Los ángeles son los mensajeros que traen el código hasta su corazón. No son seres con alas de plumas como los pintaros. Son campos de luz conscientes, frecuencias puras que vibran en rangos que el oído humano no alcanza, pero el alma sí. Existen 3 niveles principales. Los guías espirituales, que son almas evolucionadas que ya pasaron por la tierra y eligieron acompañarte. Su color suele ser dorado o verde esmeralda. Los ángeles son los seres de la segunda jerarquía. Cada uno tiene un color, una nota y un propósito específico. El ángel del 7 vibra en violeta profunda. Los arcángeles son los generales de la luz. Miguel es azul, Rafael es verde, Gabriel es blanco, Uriel es rojo, Jofiel es amarillo, Zadkiel es violeta y Chamuel es rosado. 7 arcángeles principales, otra vez el 7. ¿Coincidencia? No. Es el mismo patrón repitiéndose en todos los planos. Cuando un ángel quiere comunicarse contigo, usa el número que representa su vibración, y el 7 es el número del arcángel Zadkiel y también del propio plano divino. Es el número que grita "estás siendo escuchado", y cuando ves 777 es como si 3 arcángeles estuvieran cantando tu nombre al unísono. Ahora viene la parte técnica, lo que hace que tu mente racional se rinda. Cada número repetido amplifica su mensaje. 444 son los ángeles que te rodean físicamente y que son protección. 111 es la puerta abierta y un nuevo comienzo. 777 estás en alineación divina total. Pero el 7 solo es diferente. El 7 no te pide acción, el 7 te pide silencio. Es el número de la introspección, de la sabiduría interior, de la conexión directa con la fuente. Cuando ves 7 o 77 o 777, el mensaje es siempre el mismo. Detente, escucha, la respuesta que buscas ya está dentro de ti. O Dios te está recordando quién eres. En la angelología cristiana, el 7 representa los 7 dones del Espíritu Santo. En la numerología védica es el número de Saturno, el gran maestro kármico. En la tradición maya, el séptimo día del calendario era el día de la revelación divina. Todas las tradiciones coinciden. El 7 es el número que disuelve el ego y abre el tercer ojo. Si estás viendo el 7 justo ahora, no es que tengas suerte, es que tu alma ya está lista para recordar. ¿Por qué entonces no siempre escuchamos? Porque el ego es un excelente bloqueador de señal. El ruido mental, las notificaciones, el miedo al que dirán, la baja frecuencia de la culpa, la rabia o la duda
Todo eso crea estática en el canal. El número 7 requiere silencio para ser decodificado y el ego odia el silencio, por eso distrae. Por eso te hace creer que solo es un número, pero hoy vamos a limpiar el canal. 3 prácticas de 7 segundos cada una porque todo con el 7 sagrado. Respiración 7, 7, 7. Entonces inhala 7 segundos, retienes 7 segundos, exhala 7 y repite 3 veces esta frecuencia. Declaración violeta. Lo que debes decir es: yo soy la luz del número 7. Todo lo que no es mío se disuelve ahora. Toque del tercer ojo. Con el dedo índice derecho toca tu frente durante 7 segundos mientras repites mentalmente: estoy abierto. Hazlo ahora mismo. Siente como la estática desaparece. El vuelo nunca fue real, solo era un volumen alto. Espera, mira a tu alrededor. Si estás escuchando esto justo ahora, no es porque el algoritmo lo haya puesto ante ti, es porque tu frecuencia ha alcanzado el nivel necesario para que este mensaje sea decodificado por tu conciencia. El 7 te trajo hasta aquí y ahora vamos por lo más grande. Hoy mismo puedes activar el código con 3 pasos prácticos. Primero, escribe tu fecha de nacimiento, suma todos los dígitos hasta reducir a un solo número. Si sale 7, bienvenido a casa. Si no, busca cuántas veces aparece el 7 en tu vida, número de teléfono, en la placa de tu carro o moto o en tu dirección. Ese es tu portal personal. 2. Cada vez que veas el 7, di en voz alta: gracias divinidad, recibo tu mensaje con amor y gratitud. 3. Antes de dormir, repite el decreto de 7 palabras: yo soy uno con el número de Dios. Hazlo 7 noches seguidas y observa los milagros, porque el 7 no predice el futuro, lo crea. Ahora mírame a los ojos a través de la pantalla. Tú no estás solo, nunca lo estuviste. Cada 7 que has visto era Dios susurrándote: te veo, te amo, sigue caminando. Tu misión es más grande de lo que crees. Tu fecha de nacimiento, tu nombre o tu dirección, todo está cifrado con 7 porque tu alma eligió venir en esta época a recordar la luz que eres. Y el universo no comete errores. El número 7 es su firma perfecta. Cierra los ojos un segundo, siente la luz violeta que baja desde la corona de tu cabeza hasta los pies. Yo te bendigo en el nombre del número 7. Que cada vez que veas este número tu corazón recuerde: estoy en perfecta alineación con mi propósito. Ahora ve y comparte esta luz.